Tu mente no eres tú, pero vives como si lo fueras, y eso está creando toda tu realidad. Hay un momento muy específico en el proceso de despertar en el que algo empieza a sentirse extraño. No es un cambio externo, no es algo que otros noten inmediatamente, pero por dentro algo deja de encajar como antes. Los pensamientos siguen ahí, las emociones siguen apareciendo, la vida continúa moviéndose, pero ya no se siente igual. Es como si una parte de ti comenzara a observar todo eso desde cierta distancia, no con frialdad, sino con claridad. Y ahí es donde empieza a romperse una de las ilusiones más profundas que hemos sostenido casi toda la vida, la idea de que somos nuestra mente, porque durante años, sin cuestionarlo, hemos vivido dentro de un flujo constante de pensamientos, reaccionando a ellos, creyéndolos, construyendo nuestra identidad alrededor de ellos. Así soy yo pienso así, yo siento esto, por lo tanto soy esto. Pero en realidad, eso nunca fue completamente cierto. La mente no es tu identidad, es una herramienta extremadamente poderosa, sí, pero sigue siendo una herramienta, y el problema nunca fue la mente en sí. El problema fue haberla dejado operar en automático, condicionada por experiencias pasadas, por creencias heredadas, por patrones repetidos inconscientemente. Una mente sin conciencia no crea, reacciona, repite, anticipa desde el miedo, interpreta desde lo conocido, y cuando vives desde ahí, la vida no se siente como una creación. Se siente como una repetición constante de lo mismo, los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas historias internas. Como si estuvieras atrapada en un bucle que, aunque cambien los escenarios, siempre termina llevándote al mismo lugar. Pero cuando empiezas a observar tu mente, en lugar de perderte dentro de ella, algo cambia. Porque hay una diferencia muy sutil pero completamente transformadora entre pensar y darse cuenta de qué estás pensando. Ese pequeño espacio de conciencia lo cambia todo, el también llamado observador, pero no nos enganchemos a las interpretaciones de la mente. Esto solo lo puedes experimentar con la práctica. Ahí es donde dejas de ser arrastrada por cada pensamiento que aparece y empiezas a verlos como lo que realmente son, movimientos mentales. Aparecen, se forman, y si no los sostienes, se disuelven. No todos los pensamientos son verdad. No todos merecen ser creídos. No todos necesitan ser seguidos. Y sin embargo, durante tanto tiempo, vivimos como si cada pensamiento fuera una orden, como si cada emoción fuera una señal absoluta de realidad, pero no lo es. La mente puede imaginar, interpretar, proyectar, pero no siempre está viendo con claridad. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando intentas pensar positivo todo el tiempo. Eso, muchas veces, sigue siendo la mente intentando controlar a la mente. El cambio real ocurre cuando te das cuenta de que tú no eres ese flujo, eres el observador, esa presencia situada en el aquí y ahora. Y desde ese lugar, todo fluye con naturalidad. Solo necesitas dejar de identificarte con cada cosa que aparece, porque cuando no te identificas, recuperas el poder de elegir. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque no se trata de rechazar la mente, ni de apagarla completamente, ni de vivir en un vacío sin pensamientos. Se trata de usarla conscientemente, dejar de ser utilizada por una mente condicionada y empezar a dirigirla desde presencia. La mente, cuando está alineada con la conciencia, se convierte en una herramienta creativa, precisa, intencional, disponible, y obviamente puedes usarla a tu favor. Aquí es donde lo que enseñaba Neville empieza a tomar sentido real, no como teoría,
sino como experiencia. No se trata de repetir afirmaciones desde la desesperación. No se trata de forzar creencias nuevas sobre una base inestable. Se trata de asumir un estado, desde un lugar donde ya no estás completamente atrapada en la mente automática. Porque si tú eres capaz de observar un pensamiento, también eres capaz de no seguirlo, y en ese espacio puedes elegir otro. No desde la lucha, sino desde la dirección. Es una diferencia muy sutil, pero cambia completamente la energía. Ya no estás intentando convencerte, estás decidiendo. Y esa decisión no nace desde el ruido, nace desde la claridad, desde ese punto donde sabes que no eres lo que pasa por tu mente, pero sí puedes elegir cómo usarla. La mente deja de ser un lugar donde te pierdes y se convierte en un instrumento a través del cual te expresas. Y cuando eso sucede, incluso las emociones cambian, porque muchas emociones que antes parecían intensas o incontrolables empiezan a sentirse transitables. No porque desaparezcan, sino porque ya no las sostienes con historias constantes. La emoción aparece en el cuerpo, se mueve, se expresa, pero no es amplificada por una narrativa mental repetitiva. Aprovecho también para recomendar el realizar la práctica constante del dejar ir del Dr. David R. Hawkins, ya que esto es una experiencia completa. Retomando el tema, es ahí donde surge otra capa de libertad. Empiezas a notar que no todo lo que sientes necesita ser analizado, no todo necesita explicación. A veces sentir es suficiente y observar también. Hay una inteligencia más profunda que la mente, una que no necesita palabras para operar. Esa es la conciencia, silenciosa, presente, estable. No interrumpe, no reacciona, no fuerza, solo está. Y cuanto más te familiarizas con ese espacio, menos dependes del ruido mental para entenderte. La mente sigue existiendo, sí, pero ya no ocupa todo el espacio, ya no define completamente quién eres. Y en ese punto, la vida empieza a sentirse diferente, porque ya no estás viviendo desde cada pensamiento que aparece, sino desde el espacio en el que esos pensamientos ocurren. Y eso cambia la forma en la que te relacionas con todo, con tus emociones, con tus decisiones, con los demás, contigo. Empiezas a responder más y reaccionar menos, a elegir más y repetir menos, a crear más y sobrevivir menos. Y entonces entiendes algo que antes parecía solo una frase bonita, pero ahora se vuelve experiencia directa. Tu mente no eres tú, es una herramienta. Y en el momento en que dejas de identificarte completamente con ella, también dejas de estar limitada por ella. Y desde ahí, todo lo que antes parecía automático empieza a volverse consciente.